Abransky, que es director de Gaudium Desarrollos Inmobiliarios, es también docente, es arquitecto, máster en dirección de empresas inmobiliarias, y tiene una larga trayectoria en el desarrollo inmobiliario. Así que, ¿qué te parece, Carlos, si empezamos hablando un poco de eso? ¿Qué está pasando con los desarrollos transcurrida ya más de medio año? ¿Cómo te va? Hola Alicia, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista. Quiero aclarar que soy máster en dirección de empresas, no máster en dirección de empresas inmobiliarias, Ah, digamos, perdón. Bueno, porque son dos maestrías diferentes. Yo buena aclaración. hice mi maestría en el IAE hace ya muchos años, este, mucho antes de que existiera la muy buena maestría en dirección de empresas constructoras inmobiliarias que se dictó durante muchos años en Argentina y creo que lamentablemente no se está dictando en este momento. Ah, mira. Creo, no lo sé. Sí, No me lo sé, acuerdo que había un convenio con España, ¿no? En ese momento. Exactamente, sí, tal cual. El MDI tenía un convenio con una universidad española que no sé qué pasó con esa cosa porque yo no estoy involucrado en ese tema, pero justamente por eso quería aclararlo. Respecto de tu pregunta de cómo estamos en las empresas que hacemos desarrollos inmobiliarios en esta primer mitad del año 2021, bueno, estamos un poco mejor que en el 2020 solamente De por lo el malo. hecho de que, claro, de que por lo menos tenemos las obras en actividad, ¿no? Recordemos que el año pasado, el 19 de marzo, tuvimos obras paradas durante 8 meses. Y la verdad que eso fue un golpe durísimo para todo el sector, para toda la economía en general. Sabemos que no somos el único sector con complicaciones y que ha tenido muchas complicaciones durante ese tiempo, y está claro que en ese momento no se tenía claro cuáles eran los efectos de esta pandemia, y la verdad que toda la sociedad aceptó que algunas cosas teníamos que hacer, y esto parecía que era muy razonable. Después, como a todos, nos empezó a parecer que esto se extendía Era excesivo. durante Era demasiado excesivo, tiempo, claro. excesivamente, y bueno, y afortunadamente pudimos retomar las obras, ya no me acuerdo si era por el mes de octubre o noviembre, y empezar a encontrarnos con las sorpresas de haber tenido las obras tantos meses paradas, ¿no? Como en nuestro caso, por ejemplo, tener que desencofrar una losa completa que ya estaba prevista para... Nosotros teníamos previsto hormigonar un día 20 de marzo y el 19 nos dijeron que teníamos que parar todo, con lo cual hubo que desencofrar columnas para sacar montañas de hojas secas y hacer una limpieza de todo ese encofrado que se había acumulado hojas y otras cosas durante tantos meses. Claro, pequeños Pudimos detalles. avanzar con las restricciones de aforos en la cantidad de personal, gente que teníamos que trasladar en camionetas y remises contratados en forma particular y costeados por los desarrolladores, Los horarios. con empresas contratistas y proveedores que también habían tenido que costear de sus bolsillos los jornales caídos de todos esos meses, ¿no? Independientemente de las ayudas que puedan haber recibido por parte del gobierno, la verdad que fueron 8 meses muy difíciles. De ahí en adelante, bueno, hoy estamos en una situación, 2 de agosto, en donde, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, los operarios de las obras pueden viajar otra vez en transporte Otra vez. público, Sí, hay como una donde comisión. se ha extendido otra vez el horario de las obras, que antes estaba restringido desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ahora se vuelve a extender de 7 de la mañana a 19 horas. Eso nos va a permitir a todos tomar un mayor ritmo de obras, lo cual va a permitir que las obras que están en ejecución se puedan hacer en plazos más razonables para los desarrollos inmobiliarios. ¿Qué Dicho pasó todo mientras esto, que son... tanto? Perdón un segundito. ¿Qué pasó Sí. mientras tanto con la demanda? La gente que estaba pagando sus cuotas, cumpliendo con financiaciones, se interrumpieron relaciones en ese aspecto también. Bueno, la verdad que en nuestro caso, te voy a hablar
nuestro caso particular y un poquitito de mi conocimiento del mercado, pero creo que es extensivo, lo que nos pasa a nosotros le ha pasado a todo el mundo, digamos, ¿no? Tenés, a ver, por un lado, te diría que podríamos dividir esto de la siguiente manera. Había gente que había comprado antes de la pandemia en pesos con actualización CAC y que por devaluación, digamos, del peso y apreciación del dólar, quien tenía dólares guardados en algún lugar, que los podía cambiar en tipo de cambio de dólar MEP o alguna circunstancia similar, la verdad que se vio beneficiado porque terminó pagando todo este tiempo muchos menos dólares de los que preveía originalmente pagar, digamos, porque Claro. todavía tenemos una diferencia por exposición al tipo de cambio en donde pasa esto que te decía, digamos, los pesos de las cuotas, aún con actualización CAC, no llegan a recuperar la desvalorización justamente del peso en relación al dólar. Por otro lado, los que habían pagado todo en dólar al contado al principio, obviamente lo lamentan porque no tuvieron ese beneficio. Claro. Y por otro lado, digamos, también hubo mucha gente con necesidad de tener que realizar inversiones que había hecho con mucha dificultad para realizar, digamos, volver a recuperar el dinero que había invertido, sobre todo en claro. obras que no están terminadas, o incluso en las obras que se terminaron. Nosotros terminamos una obra en diciembre, fin de diciembre del año pasado, 2020. ¿En qué Con la barrio? apertura justamente conseguimos terminar una obra que estaba a 30 días de su terminación. Bueno, aparece el otro escenario, que es cómo los que habían invertido en eso para hacer una diferencia y vender y quizás volver a invertir, yo diría que pasaron dos cosas. Por un lado, hoy está difícil la venta de esas unidades terminadas. Está difícil la venta en general, digamos. Después podemos ver cuáles son los motivos y si es todo, y si todo depende de la variable precio, digamos, ¿no? Es un tema que está muy en el candelero, pero que muchas veces responde más a cuestiones periodísticas, sin ser peyorativo con el periodismo, digamos, o a simplificaciones, diría, ¿no? Claro, a simplificaciones en el mercado. Las cosas no son tan sencillas como se presentan. Claro, a veces digamos, ¿no? Uno tiende a simplificar lo que está pasando para que sea accesible para todo el mundo, digamos, la información, y la información es un poco más compleja. Sí. Y de hecho, fíjate. Pero bueno, la realidad es que lo que pasa es que esas unidades nuevas, terminadas, están difíciles de vender a cualquier precio, digamos, ¿no? Igual que lo que está pasando un poco en el mercado del usado, que tiene un poquitito más de dinamismo. Sí, muy tiene leve un poco más. De hecho, las escrituras, dentro de los magros resultados que se han verificado, porque vienen de comparaciones con sitios con momentos de terrible depresión, pero tampoco marcan nada para alegrarse. Respecto del desarrollo que vos estabas comentando, ¿en qué barrio era? Y de hecho, nosotros terminamos una obra en Recoleta, en Bustamante, entre Las Heras y Melo, pleno Recoleta, un edificio muy diferencial en términos de sus terminaciones, que en un ratito si querés te cuento, y estamos construyendo otro que esperamos terminar este fin de año, principio del año que viene, en la calle La Pampa, entre Dragones y Ramsay, justo frente al golf, con una muy buena ubicación. Lo que te decía es que tuvimos un poco de todo, gente que se siente beneficiada, digamos, porque fue pagando cuotas actualizadas en pesos, gente que se siente que no sabe cómo va a terminar su inversión, porque invirtió todo en dólares y está viendo que nominalmente algunos precios están bajando, con lo cual todo dependerá de la paciencia que tenga para realizar su inversión. Claro, de la paciencia y de la necesidad. Porque lo que se está viendo en el mercado es
digamos que del precio de oferta no siempre se consigue lo que el propietario quiere, y es decir, la necesidad de vender se tiene que ajustar a un equilibrio entre ambas partes, ¿no es cierto? así es, tal cual. Y por otro lado, mucha gente con necesidad de vender justamente porque en sus actividades comerciales y económicas, de pronto se vio necesitado de tener que pagar salarios, por ejemplo, o pagar alquileres, o pagar cosas con una baja de actividad importante, y hoy le resulta difícil realizar esos activos inmobiliarios que, digamos, que en muchos casos eran ahorros, digamos. Claro. Esto, digamos, hablando específicamente del mercado de desarrollo inmobiliario, en el subsegmento de edificios en construcción en propiedad horizontal en los distintos barrios de capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos, ¿no? Y es un poco lo que pasa en centros urbanos en todo el resto de la Argentina: Córdoba, Neuquén, Mendoza, y otras ciudades, más Mar del Plata, otras ciudades más o menos importantes de la Argentina. Paradójicamente, lo que se ve también un poco a partir del verano, de este verano, digamos, de enero en adelante, es un surgimiento, digamos, un crecimiento en el mercado de desarrollos inmobiliarios suburbanos, Sí, se vieron sobre muy todo en barrios beneficiados. privados, tanto en vivienda individual como en algunos desarrollos de lo que llamamos media densidad, ¿no? de tipo condominios de 3 o 4 pisos en esas áreas, digamos. Básicamente digamos, movilizados e impulsados por segmentos de mercado que mantienen su capacidad adquisitiva y su capacidad de inversión y su capacidad de ahorro, y que frente a la pandemia han elegido un estilo de vida más Natural, cercano digamos. a áreas verdes, Claro. esparcimiento, digamos, después de lo que fueron tantos meses de confinamiento en ciudades, ¿no? En las ciudades más densas de la Argentina. Entonces, esto ha tomado en el transcurso de este año cierta cuota de dinamismo, Sí, digamos. incluso se produjeron ciertas migraciones hacia ciudades costeras. Muchas parejas jóvenes dejaron Capital para irse, no sé, Mar del Tuyú, Pinamar. Hay casos Sí, registrados, ¿no? sí, yo creo que esos no llegan a ser, desde mi humilde punto de Sí, vista, casos que que pueda demuestren considerarse tendencia. Claro, cuantitativamente, claro, digamos, una tendencia claro, hacia pensar que se ha descentralizado la forma de vida en la Argentina. Creo que son claro. casos un poco puntuales de gente que efectivamente puede desarrollar sus actividades A distancia. a distancia, digamos, y yendo y viniendo, pero la realidad es que para muchas familias esto no solamente es difícil por una cuestión económica, sino insisto, por cuestiones familiares, ¿no? Uno, digamos, pareciera muy fácil de tomar la decisión Claro. de me voy a vivir a, no sé, a cualquier ciudad costera, pero después quedan abuelos en el camino, hermanos en el Claro, camino, sí, sí, familiares, tíos, sí. hay, ¿no? Padrinos, madrinas, ahijados, amigos de los hijos, bueno, montones de Todo un cuestiones cambio que que, no es fácil claro, ¿no? de Digo, tomar la congeniar, ¿no? decisión es una decisión de migrar, digamos, las decisiones de migrar son tan difíciles como las de emigrar, ¿no? Claro, claro. Eh, Son decisiones complejas, con la ventaja de que a lo mejor son un poco más cerca y eso permite un poco más de tránsito, un poco más fluido, digamos, sobre Ahora, todo ahora que no, que con respecto a claramente las, está tan difícil salir y entrar al país tal nuevamente. cual, tal cual. Con Este, respecto a las migraciones, justamente, donde se ha constatado el éxodo ha sido en el microcentro, y hay un plan de tratar de ver cómo reconstituir esa red, ese segmento. No sé si estás al tanto de... he escuchado algunos comentarios, algunos más serios, otros poco serios, más digamos. imaginativos. Pero yo prefiero, ¿no? Porque en estas épocas donde estamos claramente en un proceso de transformación,
aparecen, ¿no? Aparecen highlights de temas, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el microcentro? Esto de las ciudades de 15 minutos, y una serie de cosas que captan mucho la atención. Pero yo me gustaría que en esta charla, con la confianza que nos tenemos de tanto tiempo que nos conocemos, ir a cosas más pragmáticas, digamos, ¿no? Digamos, la verdad que yo creo que una de las cosas que hay que rescatar de este sector y de este negocio, que era uno de mis grandes temores al principio de la pandemia, ya por mediados del 2020, ¿no? Junio más o menos 2020, era estaba todo cuál iba a demasiado ser incierto. el estatus de las empresas proveedoras y contratistas de este sector. Recordemos, Alicia, que el sector de desarrollo inmobiliario es un sector donde la mayoría de los desarrolladores somos pymes. Y los desarrolladores además contratamos a empresas contratistas y empresas proveedoras que son también pymes. Y la verdad que uno de mis temores, debo reconocer, uno de mis importantes temores era si estas empresas iban a sobrevivir, ¿no? Veíamos todo el tiempo, se ve todo el tiempo en televisión que en otros sectores, como por ejemplo gastronomía, como por ejemplo turismo, había un montón de cierres de empresas que cerraban, empresas que no podían sostener, digamos, la falta de actividad. Y la realidad, ¿no? Y eso, digamos, ponía en riesgo la continuidad de nuestra actividad, porque nuestra actividad no es una actividad que nosotros, digamos, los que somos desarrolladores podemos decir, bueno, muy bien, mañana empieza un edificio, y la pregunta es ¿con quién? ¿No? Digo, claro. No hacemos los edificios solos, todos tenemos contratistas de hormigón, de albañilería, de yeso, de instalaciones, de proveedores de revestimientos, griferías, sanitarios, como un rompecabezas, claro, que hay que ir armando. A ver, digamos, y desde el punto de vista del desarrollo, obviamente cada vez que uno tiene que hacer un contrato y contratar a alguien, decir, che, te contrato las aberturas y te tengo que pagar el 70% a copy, me vas a entregar las aberturas dentro de un año, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y esta gente va a estar ahí dentro de un año para entregarme las aberturas que les contraté? Y la verdad que por más que me den un seguro de caución o algún otro tipo de garantía, la realidad es que yo, más que a mí el seguro de caución, mucho me puede resarcir económicamente en algún porcentaje, digamos, pero no me resuelve el tema de la entrega del producto de la prestación. Y la verdad que ese es uno de mis grandes temores, y lo que tengo que decir, muy contento y feliz, es que la verdad que no se cumplieron esos temores. La verdad que no he visto, digamos, no he visto que se caigan empresas, no he visto que desaparezcan empresas. Veo que las empresas pymes, proveedoras y contratistas consiguieron de alguna manera mantener un cierto nivel de actividad que les ha permitido sostenerse, y esto no es un tema menor, porque en algún momento tendremos una recuperación, por lo menos todos deseamos que esto ocurra. Lo deseamos y lo esperamos, claro. Lo deseamos y lo esperamos, y la verdad que digamos, necesitamos de todo el conjunto de la industria para que esto sea posible. Obviamente que hemos tenido problemas de faltantes de materiales, de faltantes de demoras en entregas, pero la verdad que son cosas que se están resolviendo. En algún momento hubo un tema de faltante de hierro, digamos, pero son cosas que se han ido resolviendo a partir justamente de que las obras se fueron retomando y hubo muy breves periodos donde faltaron algunos materiales. Y respecto de los precios... Esto habla bien de la industria, habla bien del sector, digamos, habla bien del sector del desarrollo inmobiliario, porque esto significa que las obras continuaron, que los pagos se hicieron, que las empresas pudieron cobrar digamos, lo que tenían contratado y cumplir con sus provisiones y sus avances de obra. Y la verdad que esto habla bien del sector, habla del sector está entrando en un estado de madurez y en un estado de crecimiento sectorial, que la verdad que para quienes estamos en el sector desde sus remotos orígenes, digamos, en donde pasamos de que claro, no, porque acordémonos que no hace tanto, digamos, quienes desarrollaban eran las constructoras, ¿no? Era el tema de una constructora se convertía de alguna manera en desarrollador inmobiliario,
Y no hace tantísimo tiempo que aparece, digamos, en el mercado la figura del desarrollador inmobiliario independientemente de Sí, la sí. Y constructora. es muy interesante lo que destacás, porque en la construcción especialmente, fue un sector donde de repente aparecían empresas que venían de cualquier otra actividad y así como aparecían, desaparecían causando grandes daños Exactamente. en el mercado. Esto es muy interesante lo que destacás porque está hablando de una continuidad y de una madurez en el mercado Sí, y de esta construcción. continuidad, esta madurez, digamos, está además sostenida porque hay personas que aún en este contexto y con tipo de cambio cambiante, digamos, fluctuante y con una alta inflación y con un contexto económico de baja venta y de, en todo caso mucha volatilidad, los desarrolladores siguen invirtiendo, digamos, Claro. siguen pagando y no veo yo, por lo menos en este contexto, obras paradas, veo por ahí alguna obra un poco más ralentizada, un Sí. poco más lenta. Algunas por obra te diría, de oposición de los vecinos. Hay un caso, por Bueno, ejemplo. pero esto es otra cuestión, Sí, digamos, sí, ¿no? Es sí. decir, hay algunos vecinos que sistemáticamente se oponen a que las cosas se hagan de acuerdo, a ver, y en algunos casos estará bien y en algunos casos, y en muchos casos estará mal, digamos, Claro. ¿no? Eh, Pero es cierto que no se no lo ven sé, pero esta, carteles ni se esta es otra vieron. cuestión, digamos, ¿no? Claro. Digamos, en Argentina también tenemos que acostumbrarnos a que cuando hay una normativa y hay hay autoridades que aprueban la realización de permisos de construcción, de obras cuyos planos se presentan, que supervisa un montón de gente, que no tiene un modelo de aprobación automática, como pasa en muchos otros países, lo cual después redunda en que se atrasa mucho todo el proceso de aprobaciones, cosa que los desarrolladores padecemos. La verdad que los vecinos, digamos, tendrían que reclamarle a las autoridades y no a los privados, digamos, que hacemos las... Por supuesto, digo, si una obra se hace sin tener Dentro de las aprobaciones, normas. está mal Claro, y hay que claro, clausurarla, sin claro, duda. No tengo claro, la más mínima duda, digamos. claro. Ahora, una obra que está aprobada y que tiene todos los permisos en regla, la verdad que debiera poder realizarse. Desarrollarse normalmente, claro. Porque el otro problema es que para quienes fueron denunciantes, después no hay, ¿no? Hay obras, no voy a mencionar cuáles, pero hay obras que estuvieron 10 años paradas Sí. y que ahora les permiten continuar. Y nadie se Digamos, ¿y hace cuál cargo es de el, las consecuencias, claro, ¿y quién se hace cargo de eso, claro. digamos, Es ¿no? cierto, ¿Quién se tenés hace razón. cargo? Yo he tenido un caso, digamos, en una obra nuestra, que un vecino, digamos, no se sabe quién, una denuncia anónima, nos hicieron una denuncia anónima de que había en el terreno unos huesos que se suponían humanos. Todo fue mentira, digamos, pero intervino un juzgado federal, lo digo, vino el antropólogo forenses A a chequear, remover la tierra, llevarse muestras y peritarlas, y todo eso hizo que la obra estuviera parada 4 meses. mira, Uno puede decir, bueno, 4 meses no es tanto. Y la verdad que 4 meses es un montón, sí, es mucho. ¿no? Lo pienso desde el punto de vista de el señor que me compró un departamento como inversión y le tengo que decir, mirá, te voy a entregar por lo menos 4 meses más tarde, independientemente de la pandemia, Claro, porque un vecino o alguien hizo una denuncia falsa, claro. ¿no? Y una vez que el juzgado nos libera la obra, yo le pregunto a la secretaria del juez qué consecuencias había para el denunciante, me dice, no, ninguna. Entonces, esto es lo que no está bien, digamos, Claro. ¿no? No está bien. En nuestro caso fue corto tiempo, 10 años para una obra emblemática Sí, en sí, Buenos Aires. Podemos es discutir el si es fracaso linda, de si es la fea, obra, si es posiblemente. monstruosa, si no es monstruosa, si está afecta. Sí. Después, arquitectónicamente, podemos tener todas las discusiones que quieras tener, digamos. Pero la verdad que es una obra que estaba aprobada, no puede estar 10 años parada y que después le digan alegremente, señor, ok, puede seguir la obra. Y Sí, la verdad que esto no está bien. no es lo que corresponde. No. Y últimamente ha habido cambios importantes justamente sobre el papel del desarrollador, así que me gustaría que te explayaras ya para ir finalizando un poco en ese tema, porque por primera vez el código de edificación, gracias a la tarea que ustedes han hecho,
a través de las instituciones, han conseguido tener preeminencia. Un reconocimiento, digamos, formal de la figura del desarrollador como uno de los protagonistas justamente del desarrollo inmobiliario, que antes no existía. No nos cambia nada, en realidad operativamente no nos cambia mucho. Empieza a haber un reconocimiento formal de esta figura, digamos, con lo cual digamos, no tiene por ahora no tiene ninguna consecuencia práctica, digamos, porque no es que a menos que ahora cambien los planos municipales y haya que firmar, además del propietario, firme el desarrollador, digamos. Pero más allá de eso no hay ningún... Lo que sí creo que lo que viene pasando tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Este es un sector que está, yo diría, alcanzando su madurez, y esto lo que sí viene haciendo, y lo vemos mucho en el sector, es que está teniendo, digamos, un profesionalismo en desarrollo inmobiliario. Está indicando un nivel de profesionalización que no tenía. Exactamente, que antes no tenía. Y esto lo vemos en múltiples aspectos, digamos. Lo vemos en el mercado porque la verdad que esto que hablábamos antes, digamos, las obras se planifican y se realizan con un criterio mucho más profesional que antes, ¿no? Digamos, hace, no voy a decir cuántos, pero algunos años atrás, mucha gente, digamos, como es un sector de bajas barreras de entrada, mucha gente entraba y decía, compra un terreno, contrato un arquitecto que me vaya, vamos haciendo, y en algún momento se terminará y las obras, claro, ¿no? Caminando y viendo, decía, o construyendo y viendo. Y hoy yo diría que esto no está ocurriendo, digamos, ¿no? Difícilmente alguien de fuera del sector se lance a hacer una obra sin tener las cuestiones mucho más planificadas, digamos, en este sentido. Por otro lado, también los vemos en los programas de formación. Cada vez, la verdad que cada vez hay más gente formándose en los distintos programas que hay en casi todas las universidades y facultades de desarrollo inmobiliario, con distintos nombres, con distintos focos en distintas áreas del negocio. Yo siempre digo, recordemos que a veces hablamos genéricamente de desarrollo inmobiliario, pero este no es un sector homogéneo, ¿no? Es un sector heterogéneo. De desarrollo inmobiliario es vivienda multifamiliar, desarrollo inmobiliario son usos mixtos, desarrollo inmobiliario son barrios abiertos o cerrados, desarrollo inmobiliario son oficinas, desarrollo inmobiliario son centros comerciales, hay muchísimo, digamos, esto de logística, ahora estamos con los depósitos de última milla, claro. Estacionamientos, digamos, todo esto es desarrollo inmobiliario, y obviamente todo esto no tiene toda la misma lógica, digamos, hay que pensarlo segmentadamente. Un poco por eso es que yo a veces reniego de las generalizaciones, ¿no? Y de las simplificaciones que entiendo que periodísticamente hay que hacer, pero la verdad que nos meten a todos en una misma bolsa de gatos, digamos, como si todo fuera lo mismo, y la verdad que no es así. Es como cuando se habla del mercado... Es como cuando se habla del mercado inmobiliario como si fuera una cosa absolutamente homogénea y alguien te dice, no, bajaron los precios. Yo digo, para. Bueno, ¿bajaron los precios dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto? Todo. ¿Viste? No, incluso algunos señores y señoras muy afamados en el sector que dicen, no, que hace algunos meses decían, no, bajaron los precios 50%. Para. A ver, ¿dónde verificaste? ¿Cómo verificás? ¿Dónde verifica? Sí. ¿Es general o es en todos lados? Y después resulta que no, ¿no? Claro, un mes después resulta que no. Mira, en este barrio, bueno, sí bajaron, pero en este no se mantuvieron. En este, ¿no? Es como, digo, yo siempre digo, las generalizaciones en estas cosas nunca son buenas. Siempre son malas las generalizaciones. Nunca son buenas, exactamente. Y este es un mercado que tiene mucha heterogeneidad y mucho nivel de segmentación, y justamente tiene que ver con, el profesionalismo tiene que ver con entender este tema de cómo trabajan y cómo son las lógicas, digamos, de los distintos segmentos de mercado. Y por eso es que, creo yo, digamos, y entiendo yo que por eso
el sector sigue dinámico, porque justamente desarrolladores que se han profesionalizado y que han entendido las lógicas peculiares de cada uno de los segmentos y que han trabajado para aprovechar las oportunidades en cada uno de los segmentos, han obtenido buenos resultados. pueden, a pesar de las crisis económicas, a pesar de las crisis sanitarias, mantener una continuidad que hace que muchos profesionales puedan seguir trabajando para este sector, que muchas empresas puedan seguir trabajando para este sector, y que muchas industrias y proveedores puedan seguir aportando y proveyendo al sector, ¿no? Claro. Y esto justamente tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con el profesionalismo, con la madurez del sector, y con que hay gente que ya entiende que esto no es una gran bolsa de gatos donde cualquiera hace cualquier cosa. Claro, ¿no? tal cual. Bueno, me parece una excelente conclusión para esta charla y prometemos seguirla en otro momento. ¿Qué te parece? Es una visión, yo siempre tengo una visión optimista, pero sí, al mismo tiempo muy pragmática, y llevo, vos sabés, muchos años de ejercicio de la docencia en este sector. Claro. Y la verdad, con mucha satisfacción, y ya con esto termino porque sé que estamos con el cortito de tiempo, con mucha satisfacción, porque no solamente porque he formado mucha gente, sino porque veo que mucha de esa gente hoy son desarrolladores exitosos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que es parte de la lógica de este sector, y lo que te diría vos como líder, digamos, del medio periodístico en este sector, y gente seria y que dice las cosas bien, es empezar a entender esto, ¿no? Empezar a transmitir que el público general empieza a entender que no somos todos iguales, que no pareciera una condición propia de la época, ¿no? Estamos en una época donde se habla mucho de la diversidad. Este es un sector donde hay mucha diversidad, donde hay mucha heterogeneidad, y donde esto debiera ser también de conocimiento de el público general, para entender que no solamente los que hacemos de edificio de propiedad horizontal en Capital Federal somos gente mala, fea e incumplidora, digamos. ¿No? Y que cada vez estamos todos más preocupados por hacer mejores productos en las mejores condiciones, con cada vez más aportes a la sustentabilidad, a temas de innovación tecnológica, a cuestiones de determinaciones y de calidad, no solamente de calidad de las obras, sino una cosa en la cual muchos ya estamos pensando es en calidad de todos los procesos, ¿no? Calidad de los procesos, calidad digamos, trabajar en términos de satisfacción de del cliente, nuestros clientes, digamos, ¿no? Y que, digamos, esa responsabilidad siga en el tiempo cuando el producto es malo, ¿no? Bueno, te despido entonces y nos vemos en otro momento. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Un placer estar contigo como siempre. Hasta luego, chao. Hasta luego.